Hola, ¿cómo estás? Otro lado aquí, la fe que conquista, siempre en la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Danos 10 minutos y nosotros enseñaremos el camino y la verdad de la vida. Una misión, una clase virtual que el Espíritu Santo nos dice, no todos los dolores se gritan, algunos se cosen en silencio. Y es por eso que el Espíritu Santo nos lleva al Salmo, capítulo 34, versículo 17 al 18 de la Nueva Versión Internacional, que nos dice, los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Mis hermanos, es una clase virtual que una vez más nos dice que no todos los dolores se deben de gritar, se deben de hablar. Algunos se cosen en silencio. El Señor conoce tu corazón. Como lo dice este salmo, lo decía el salmista, los justos claman y el Señor los oye. El Señor está escuchando ese clamor, el Señor está escuchando sus oraciones. El Señor conoce tu corazón, los libra de todas sus angustias. Él te libra de todas tus angustias, de todos tus temores. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y por eso hay que hablarle a nuestra alma cuando nuestra alma está abatida. ¿Por qué te abates, alma mía? Si tienes a ese Dios grande y grande de poder en cada uno de nosotros. Tenemos al Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Y este salmo, estos versículos, expresan la promesa de que Dios escucha el clamor de los justos, mis amados, y los libra de sus angustias, estando cerca de aquellos con el corazón roto o espíritu abatido. En el versículo 17, en esta clase virtual del Salmo capítulo 34, nos da unos puntos que este versículo afirma que Dios está atento al llamado de aquellos que realmente le son fieles. El Señor escucha realmente a aquellos que están realmente comprometidos con Él en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que también en el versículo 17 nos dice, escruñando esta palabra, que la respuesta de Dios es la liberación de las aflicciones y problemas que estás enfrentando o que afrenta aquel que realmente conoce del Señor. Versículo 18 del capítulo 34 de este salmo, que nos dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Aquí nos habla en este versículo que resalta la cercanía de Dios con aquellos que están sufriendo emocionalmente. Si tú eres aquella persona que está sufriendo emocionalmente, bueno, el Señor te está diciendo, no todos los dolores se gritan, yo los conozco y yo estoy sanando esas heridas, sanando y ayudando a que ese dolor, que esa carga, la entregues a mí porque para mí es más llevadera, te lo dice el Señor. En la frase quebrantado de corazón, aquí se refiere que aquellos que están profundamente afligidos o abatidos. Y cuando nos habla de contritos de espíritu, indica que aquellos que tienen un espíritu humilde y arrepentido, reconociendo de qué su necesidad de Dios es lo que realmente necesitas. No todos los dolores se gritan, no te quejes, no nos quejemos. Algunos se cosen en silencio, en esa intimidad con el Señor. Dios no solo escucha, sino que también se acerca para brindar salvación y consuelo a quienes están pasando por momentos difíciles y tienen un corazón vulnerable. Entonces, el Señor es claro que Él brinda esa salvación y ese consuelo a quienes están pasando momentos difíciles, momentos que realmente el Señor sabe que realmente estás pasando. Es precisamente que en esta clase virtual el Señor también nos lleva a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, la Nueva Versión Internacional, que nos dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. En este versículo, aquí Pedro nos explica que todos los creyentes deben de depositar todas sus ansiedades y preocupaciones en Dios porque Él cuida de ellos. Es un llamado a la confianza y a la entrega reconociendo que Dios tiene el control y se preocupa por cada uno de sus hijos. Entonces, una vez más, aquí el Señor te está invitando en esta clase virtual a que entregues todas tus preocupaciones y ansiedades al Señor. Y también yendo a 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10 en la nueva versión internacional. Hoy estamos
yendo mucho a la nueva versión internacional, que nos dice, ah, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyendo, poseyéndolo todo. Aquí, cuando el apóstol Pablo nos habla que aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciéndonos a muchos. Aquí el Señor, aquí nos está hablando que somos pobres. Aquí, en este versículo, el apóstol Pablo describe una paradoja en la vida del creyente. A pesar de experimentar tristeza, aflicción, pobreza, el creyente, mis queridos, siempre encuentra alegría, abundancia espiritual y una posición completa a través de Cristo. Algo muy importante en esta paradoja es que se refleja la realidad de la vida cristiana donde el sufrimiento y la alegría consisten y donde la verdadera riqueza no se encuentran en lo material, sino en una relación con quién, con Dios. Es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Y también nos lleva un capítulo más adelante, segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10, también la nueva versión internacional, que nos dice que la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo que no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Aquí nos habla también que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento que lleva a la salvación, mientras que la tristeza del mundo lo lleva a la muerte. La Biblia distingue entre un dolor genuino por el pecado que nos acerca a Dios y un dolor que se produce de más amargura y alejamiento. Entonces, mis hermanos, si esa tristeza que proviene de Dios está produciendo arrepentimiento, para que te va a llevar una salvación, gloria a Dios. Pero si la otra tristeza te va a llevar a un lugar de muerte. Y ya para terminar, esta clase virtual nos lleva a un proverbio capítulo 17, versículo 27 y 28 que nos dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu, prudente es el hombre entendido, aunque el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Aquí enfatiza la importancia del autocontrol y la prudencia al hablar, mis queridos. Quien es sabio controla sus palabras y no habla impulsadamente, mientras que incluso un necio puede parecer sabio si mantiene la boca cerrada. Entonces, no todos los dolores se gritan, algunos se cosen en el silencio y en ese silencio se habla con el Señor. Entonces, mis hermanos, en esta clase virtual el Señor está siendo muy claro. No vayas a contarle a los demás tus dolores. Ve al Señor, habla con el Señor porque Él es tu pastor y nada te va a faltar. Que aunque andes en esos valles de sombra y de muerte, no vas a temer mal alguno, porque el Señor va a estar ahí, dándote esa fortaleza. Con su callado con su vara y su callado, mis hermanos, Él te fundirá aliento en el nombre poderoso de Jesucristo. Amado Rey, poderoso Señor, te damos gracias por esta clase virtual y, y espero que cada día sigas compartiendo más estas buenas nuevas de reino en los cielos y siempre dándole la gloria, la honra y el poder al Señor. Bendiciones.